¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Reconociendo Todas las Voces. Es un gusto de verdad poder compartir unos minutos con ustedes y en esta ocasión con una invitada muy especial, Silvia Susana Jácome, quien entre muchas de sus actividades ha sido principalmente activista por los derechos de personas de la comunidad LGBTI. Y bueno, sin más ni más, Silvia, es un gusto tenerte esta ocasión en Reconociendo Todas las Voces. Bienvenida. Gracias, pues al contrario, muy agradecida por la invitación. Principalmente te has destacado por hacer este trabajo de activismo, porque nos falta mucho recorrido todavía en distintos ámbitos con respecto a estas comunidades. Pero antes de que nos vayamos a ese tema, me gustaría que nos platiques un poco de tu desarrollo, cómo te vienes formando y cómo es que concibes todas estas necesidades. Sí, mira, yo soy una mujer transgénero, es una de las tres que mencionabas en las siglas, pero desde muy chica sabía que había algo diferente en mí, no me quedaba claro, yo no tenía información, y fue ya pues hasta finales del siglo pasado, finales de los 90, cuando pues tengo la oportunidad de conocer un grupo de personas trans y tener información. Y entonces ahí, pues como se dice coloquialmente, me cae el 20, empiezo a entender quién soy, a entender que no soy un hombre que se viste de mujer, sino una mujer que nació con un cuerpo diferente y que por el cuerpo con el que nació fue asignada erróneamente como varón, ¿no? Y tuve que vivir así mucho tiempo. Entonces, a partir de eso, pues yo empiezo por un lado un proceso de liberación personal, ¿no? Se me quita un peso de encima de culpas, miedos, todo esto, y a transitar hacia pues una vivencia más plena, más plena de mi propia identidad, ¿no? Esto me llevó un tiempo, a partir del 2008 fue que empecé a vivir como mujer de tiempo completo, pero al mismo tiempo también me di cuenta que hay mucha desinformación, que pues así como yo estaba antes de eso con los ojos cerrados, pues mucha gente, ¿no? Y no solamente la gente que vive esa condición, sino sobre todo la sociedad, ¿no? Las familias, las escuelas, los servicios de salud, las instituciones, etcétera. Entonces, bueno, eso me llevó a emprender pues un trabajo de activismo a favor de los derechos humanos de estas personas, ¿no? Claro, y yo creo que afortunadamente tienes muchos puntos a tu favor, estudias comunicación, que esto te permite tener un panorama de cómo dirigir ciertos mensajes, cómo ahora a través de lo que tú has vivido, de lo que has consolidado en esta nueva personalidad, puedes comunicar y puedes también abrir el panorama en otros lugares. Además, eres maestra en educación sexual por el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Y esto también es muy valioso porque no estamos hablando de lo que crees o de lo que oyes o de lo que ves. Estás hablando de algo que has estudiado, que te has documentado y que desde los distintos foros a donde has trabajado puedes accionar. Me gustaría que también que nos hables un poquito de estas distintas actividades que has tenido a lo largo de estos años. Sí, efectivamente, pues yo ya venía cuando descubro mi condición con la licenciatura en comunicación y claro, queda muy bien como para poder hacer cosas, ¿no? De hecho, hice un cortometraje que habla sobre el tema, escrito cuentos, una novela autobiográfica que también me sirvió mucho como catarsis y decía, en 2008 empiezo a vivir como mujer de tiempo completo, pero me queda claro que pues se me van a cerrar muchas puertas que antes estaban abiertas, ¿no? Incluso laborales. Entonces, me doy cuenta que empiezan a promover aquí en Jalapa la maestría en educación sexual y ahí se juntan dos cosas. Por un lado, pues un tema que me importa muchísimo, que desde que yo empiezo a entender esto, pues empecé a profundizar y a estudiar más, pero pues me quedaba claro que con un estudio más sistemático, pues mi conocimiento al respecto sería mucho más profundo. Y por otro lado también, y no me equivoqué afortunadamente, sabiendo que tendría más puertas abiertas desde mi condición como trans. Es decir, como comunicadora seguramente se me cerrarían muchas puertas por la transfobia y todo, pero como sexóloga, pues dado el tema que se maneja, pues a lo mejor hasta podría ser un plus, ¿no? Porque no solamente manejar la sexología desde la teoría,
sino desde la propia vivencia. Entonces, a partir de eso, también, pues sí, efectivamente se me abren puertas, tengo la oportunidad de trabajar en el Instituto Municipal de las Mujeres, en el tema de prevención de VIH, también doy algunos cursos en el CENDIU con la Universidad Veracruzana, trabajo con una asociación internacional, AIDS Healthcare Foundation, que se dedica también a la prevención de VIH, y actualmente en el programa de integración y desarrollo social para personas LGBTI en el DIF municipal de Jalapa. Entonces, bueno, estoy muy contenta porque pues estoy haciendo lo que me gusta, tengo un trabajo pues bastante satisfactorio y que me permite pues también hacer otras cosas, ¿no? Como pues seguir escribiendo, seguir haciendo publicaciones y pues lo que conocemos como activismo, ¿no? A favor de estos derechos. Claro, oye, y ahora que mencionabas del cortometraje del cual fuiste, pues no nada más guionista, sino también directora, que fue acreedor a pues el primer lugar en la categoría de animación, es importante reconocerlo y destacarlo porque pues comunicas de diferentes maneras, o sea, te involucras en áreas que tienen que ver pues con, por ejemplo, la educación superior, como en el caso de la Universidad Veracruzana a través del CENDIU, lo haces también a través de un instituto municipal y yo creo que esto es muy valioso, Silvia, pero definitivamente yo creo que el tema fundamental es que seguimos estando desinformados y pareciera que los esfuerzos aún son muy pequeños contra la masa de la sociedad. Sí, mira, yo te diría que de que yo empecé con esto, te digo, finales de los 90 al día de hoy, pues han pasado más de 20 años, se han logrado muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Ya simplemente hay 15 estados, afortunadamente Veracruz ya es uno de ellos, en donde las personas trans podemos modificar nuestro nombre, ¿no? Para que coincida con la identidad y la expresión de género autopercibida. Pero efectivamente todavía hay discriminación, todavía hay familias que no entienden de qué se trata y que, pues por un lado, en aras de proteger a sus hijos e hijas, no se dan cuenta que pues les están impidiendo su desarrollo, ¿no? O bien por la propia transfobia, ¿no? De familias muy conservadoras que a partir de esas ideas consideran que pues es malo que una persona, pues también como se dice coloquialmente, cambie de género, ¿no? Y no se dan cuenta de esto. Entonces, y bueno, no se diga la discriminación en otras áreas, ¿no? Como el sector educativo, el sector salud. A mí personalmente, yo lo he vivido en carne propia, al momento de buscar una vivienda en arrendamiento, pues se me cierran las puertas. O sea, mientras mis amigas con 3 opciones ya consiguieron, yo tengo que buscar 5 o 10 porque pues siempre me inventan cosas, ¿no? Entonces sigue habiendo discriminación desgraciadamente y lo más grave, crímenes de odio también, ¿no? O sea, sigue habiendo sobre todo mujeres trans, aunque los hombres trans tampoco se salvan de las violencias, pero sigue habiendo muchas mujeres trans asesinadas por el solo hecho de ser trans. Silvia, entonces, ¿crees que la violencia contra las personas trans tenga que ver justamente con la desinformación? Sí, definitivamente la desinformación, los prejuicios, los estereotipos, eso ha hecho mucho daño. Y te voy a poner un ejemplo en un caso extremo de un transfeminicidio. Hay muchísimos motivos que llevan a matar a una mujer trans, ¿no? Pero uno de los más recurrentes que se ha dado en muchísimos casos es cuando un hombre heterosexual tiene un encuentro sexual con una mujer trans, incluso él sabiendo que es una mujer trans, y bueno, desde la sexología, ese hombre pues sigue siendo heterosexual porque es un hombre que está vinculándose con una mujer. Y mientras está el proceso, y las caricias, los besos, el encuentro sexual, pues bueno, sabemos que el cerebro, ¿no? Los neurotransmisores y una serie de sustancias que pues impiden, ¿no? Bloquean de alguna manera un razonamiento lógico como previo a esa situación. Cuando termina, se vuelven a conectar estas neuronas, ¿no? Y entonces el sujeto como que sale de ese estado así un poquito de excitación, ¿no? Y se da cuenta desde su lógica y desde su desinformación, porque ese es el tema,
que acaba de tener un encuentro sexual con un hombre. Porque bueno, para este sujeto, como los órganos sexuales de esta mujer trans no corresponden con los de una mujer convencional, pues es un hombre y entonces inmediatamente, automáticamente se asume él como homosexual y es algo que él no puede permitir, ¿no? Y entonces lo que hace es volcar su furia, su enojo, su coraje contra esta mujer trans y la mata, creyendo que al matarla está matando su propia homosexualidad, pero ni siquiera es homosexual. Entonces, esto definitivamente es producto de la desinformación, ¿no? Y a otros niveles, ¿no? Incluso familiares, escolares, pues son esos prejuicios, ¿no? ¿Por qué muchas mamás y papás no terminan de aceptar a sus hijos e hijas trans? Porque creen que están mal, creen que es una enfermedad. En las escuelas también hay discriminación, no les permiten vivir de acuerdo con su género por los prejuicios, ¿no? También estas campañas que surgieron en España y que llegaron a México de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva y no hay de otra, ¿no? Y pues no, la sexología lo que dice, la ciencia lo que dice es que el cuerpo no determina el género de las personas, sino que es una cuestión de autopercepción, ¿no? Pero sí, hay que trabajar mucho para acabar con esta desinformación. Decías hace unos momentos que el estado de Veracruz ya tiene a bien poder modificar este documento oficial que nos identifica, ¿no? No nada más como ciudadanos, sino también en otros lugares del país y del mundo, que es nuestra acta de nacimiento. Uh-huh. ¿Qué tan difícil es acceder a este cambio? La verdad es muy sencillo. En Veracruz es un procedimiento administrativo que nos lleva 15 días, 3 semanas, cuando mucho, desde que yo presento una solicitud en donde digo que pues ya no quiero llamarme Juan, sino Margarita, y no ser hombre, sino mujer. Y bueno, se procesa la solicitud y en 2 o 3 semanas ya tengo mi acta de nacimiento. Y con esa acta de nacimiento pues ya puedo cambiar mi credencial del INE, mi licencia de conducir, mi pasaporte, en fin, todos los documentos oficiales. Todo lo que deriva para identificarte oficialmente y que de alguna manera pues también ya comunique en tu trabajo, ante las diferentes instancias, como una institución bancaria, como algunos otros trámites que son necesarios como ciudadano, que ahora ya tú puedas tener esta identidad y de una manera oficial. Creo que bueno, pues es muy valioso que en Veracruz estemos avanzando en estos términos y de estas maneras tan positivas para la comunidad trans. Específicamente con el tema de las infancias, Silvia, hay mucho por hacer. ¿Qué deberíamos saber y en qué debemos trabajar? Sí. Primero hay que saber que la identidad de género se descubre entre los 2 y los 3 años. O sea, a diferencia de la orientación sexual, que es decir, quién me gusta, los hombres, las mujeres o ambos, que se descubre generalmente en la pubertad, la identidad de género se descubre a muy temprana edad. Prácticamente desde que el niño o la niña tiene ya la posibilidad de expresarse, se da cuenta que si es una niña trans, pues aunque nació con pene y lo asignaron como niño, no se identifica con el papá, sino con la mamá y con sus hermanas. Entonces, tiene la convicción de ser una niña. Y no es capricho, no es una cuestión tampoco que tenga que ver con la crianza, que es lo que muchas veces, sobre todo los papás varones, ¿no? Le echan la culpa a la mamá, es que lo consientes, lo sobreproteges, es que se la pasa con tus hermanas, se la pasa con las abuelas y por eso ahora cree que es niña. No, esto puede tener una educación militarizada inclusive, y si su identidad de género es femenina, pues la va a descubrir a esa edad. O al revés, una identidad de género masculina en el caso de una criatura que nace con vulva y es asignada como niña. Y en las escuelas también, es muy importante que se sepa, porque es muy común y de hecho hay casos muy lamentables de niños, niñas y adolescentes trans que no han sido admitidos o admitidas en el sistema escolar
porque pues tienen que llevar, vamos a pensar en una niña trans, tienen que ir con el cabello corto, llevar el uniforme de los varones, entrar al baño de los niños, y esto obviamente pues una niña trans que ya está viviendo como mujer y que tiene todo el apoyo de la familia, pues no se va a sentir cómoda, ¿no? Entonces prefiere pues dejar los estudios o estudiar en línea o de otra manera, pero se le impide el derecho a la educación. Entonces es muy importante saberlo y que pues no es ni un capricho, ni una moda, ni se van a arrepentir. Hay estadísticamente un 3% de personas que en la niñez expresaron ser de una identidad de género diferente, que al llegar a la adolescencia dicen, no, pues yo finalmente sí quiero seguir viviendo como niño, ¿no? Pero también de ese 3%, que de suyo es muy poco, queda la duda si es porque prefiere ahora sí que volverse a meter al closet por las violencias que vive, o porque realmente se dio cuenta que pues que no es niña sino niño. Finalmente sí fue reprimido, ¿no? En ese momento pues queda ahí esa situación y es una experiencia que a lo mejor limita sus próximas experiencias. ¿A quién o de qué manera debemos buscar el apoyo, la orientación en el caso de los niños? Uh-huh. Si como padres tenemos la duda, si vemos si nuestra actitud, si las acciones que estamos tomando son las correctas, ¿de quién nos debemos asesorar? Mira, es una cuestión de sexología, entonces pues de sexólogos y sexólogas, ¿no? Lo más común es que la gente acuda o al médico o médica o al psicólogo o la psicóloga. Y pues ahí digamos que es un volado. Primero, al personal médico, pues yo no lo recomendaría porque no es una enfermedad. O sea, el tener una identidad de género distinta a la asignada al nacer no es ninguna enfermedad, no es ninguna patología, es simplemente una condición diferente, como ser zurdo, ser zurda, ¿no? O sea, pues la mayoría de la gente escribe con la derecha, pero hay gente que lo hace con la izquierda y no está enferma, ¿no? Exactamente lo mismo. Con un psicólogo, psicóloga, pues ahí puede haber un poquito más de ayuda, pero desgraciadamente todavía hay mucha desinformación en algunas y algunos profesionales de la psicología, ¿no? Cuando yo estudié la maestría en educación sexual, muchas de mis compañeras eran psicólogas, son psicólogas, y nos decían, es que no nos hablaban de esto en la facultad, ¿no? Entonces, pues es un pendiente, por eso, pues lo ideal es una persona con formación en educación sexual, que pues sí, no somos muchos, pero hay quienes ejercemos esto. Entonces, esa es la recomendación. Y desconfiar si un psicólogo o una psicóloga busca reprimir, ¿no? O sea, han llegado mamás conmigo, con sus hijas o hijos trans, y dice, es que ya la llevé con el psicólogo y me dijo que por ningún motivo le permita que se ponga mis faldas o mis tacones, ¿no? Y digo, no, por ahí no va, ¿no? O sea, no es la represión, no va a llevar a ningún lado. Lo que hay que hacer es el acompañamiento. Y quien requiere generalmente este tipo de servicios no son los niños ni las niñas, sino papá y mamá. Definitivamente, que es quienes están conteniendo la formación de sus hijos. Sí, porque sus hijos e hijas lo tienen muy claro, o sea, es una convicción de verdad profunda e inmodificable, ¿no? Eso también hay que saberlo, que no se puede cambiar, o sea, no puedo llevarla a que le den una terapia, una hipnosis, no, eso no se cambia. Lo que hay que hacer es apoyar. Ahora, lo que también es bien importante señalar, y este es el testimonio de muchas madres y padres de familia, es cómo cambió la vida de su hijo o de su hija, ¿no? Hay relatos verdaderamente conmovedores cuando dicen, es que mi hijo sufría mucho, se la pasaba de mal humor, no comía, no tenía amigos, no quería ir a la escuela, cuando de pronto ese aparente niño dice, no soy niño, soy niña, y le escuchamos y le apoyamos, y entonces empezamos ya a tratarla como una niña, a vestirla como una niña, a nombrarla como una niña. Dice, de pronto esta criatura floreció y empezó a dormir bien, a querer ir a la escuela. Dice, es un cambio radical. Entonces ese es el mejor
Esa es la mejor evidencia de que lo que sirve es el apoyo, el acompañamiento y de ninguna manera la represión. Claro, y definitivamente como padres nuestro interés debe ser al final consolidar también la parte emocional de nuestros hijos, y mientras ellos estén seguros en lo que en su concepción de sexo, y que nosotros les podamos acompañar, vamos a crear seres humanos más sanos emocionalmente y van a funcionar mejor en la sociedad, que eso es lo que deberíamos buscar todos, no nada más los papás, sino a nivel educativo, a nivel gubernamental. Eso es el interés que deberíamos tener todos en común. ¿Qué nos falta por hacer, Silvia? ¿Qué podríamos decirle al público para seguir construyendo esta sociedad de una manera más amable, de una manera pues más responsable, pero sobre todo respetuosa? Uh-huh. Sí, bueno, varias cosas. A nivel familiar, que pues las familias sepan que su hijo puede ser realmente una hija o viceversa, ¿no? Y que eso no es ninguna enfermedad, no es ninguna tragedia, ¿no? Y que hay que acompañar. Ahora, es importante también como políticas públicas que la niñez y la adolescencia tenga acceso a derechos que ya gozamos en 15 estados de la República, las personas mayores de edad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, incluso en Veracruz, yo puedo hacer ese cambio del que hablaba hace rato a partir de los 18 años. Si tengo 17, 16, 15 años, tengo que hacer un juicio muy complicado, muy costoso. Entonces, lo que hay que hacer es que este derecho se amplíe a menores de edad. Hay ya la única entidad en la República que permite el cambio a personas de cualquier edad es Jalisco. Uh-huh. El único requisito es que uno de sus padres, su mamá o su papá o uno de los tutores, esté de acuerdo. Y ya con eso puede hacerlo. En Ciudad de México y en Oaxaca es a partir de los 12 años. Y en Oaxaca también con el acompañamiento de papá o de mamá, no tienen que ser los dos. Y en Oaxaca hay una figura muy interesante. Si ni papá ni mamá están de acuerdo, entonces esa persona adolescente, a partir de los 12 años, puede acudir al Estado y solicitar la tutela del Estado. Y entonces el Estado, a través de un consejo ciudadano, determina si el cambio de género legalmente va a favorecer el desarrollo de la persona. Y si es así, le concede el cambio, aun cuando papá y mamá no estén de acuerdo. Entonces son cambios importantísimos, pero que tendrían que llegar a toda la República. Y también un protocolo de actuación escolar en casos de que haya niños, niñas y adolescentes trans. Por lo que te decía hace un momento, pues como aquí tu acta de nacimiento dice que te llamas Juan, pues aunque traigas tu cabello largo y tus aretes y tu faldita, pues para venir a la escuela tienes que cortarte el cabello y todo lo demás. Y eso es de verdad un atentado a los derechos. Y los derechos los derechos son indivisibles. No me puedes poner a escoger entre el derecho a la educación y el derecho a mi identidad. Tienes que respetar ambos derechos, y esto incluso está en los tratados internacionales. Entonces, por eso se necesita un protocolo para que en las escuelas ya no quede al criterio del director o de la directora, sino que quede claramente establecido cómo hay que comportarse, cómo hay que actuar ante el caso de una alumna o un alumno trans. Silvia, pues ha sido muy enriquecedora esta mañana saber, escucharte, aprender mucho de lo que vienes haciendo, de toda esta formación que has tenido, y bueno, pues esperemos que continúes abriendo estos panoramas, sobre todo en la niñez, que lo acabas de mencionar, en las familias, que podamos contener a niños más felices integralmente. Y nada, pues vamos a estar siguiendo de cerca tu trabajo, y muchas gracias por el tiempo que has dedicado en esta ocasión a Reconociendo Todas las Voces. Al contrario, muy agradecida.